En Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 15 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a conversar en unos instantes más. Está aquí en el estudio de Presencia Universitaria el doctor Isaú Conrado. Él es especialista en temas laborales, universitario, docente de la Facultad de Derecho, y a quien pues, vamos a generar reflexión en torno a lo que son las últimas reformas de la Ley Federal del Trabajo, la reforma ya tan comentada del tema de las vacaciones, que nos puede aclarar algunas circunstancias, el tema del sindicalismo. En fin, pero bueno, sin mayor preámbulo, permítame darle la bienvenida a nuestro invitado. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte en esta mañana. Hola Marco, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, está sumamente comentada la reforma en cuanto a la ampliación, no sé si sea el término correcto, del periodo vacacional para los trabajadores mexicanos. Preguntarle, doctor, ¿ya es una realidad? ¿Ya es vigente? ¿Ya los trabajadores podrían solicitar estos 12 años en el primer año laborable que ha sido difundido por diversos medios de comunicación? Sí, la reforma ya está publicada, ya está vigente y la forma de aplicarla, bueno, pues así como acertadamente lo dices, ha subido el día de periodo vacacional que los trabajadores tienen derecho a partir del primer año. Antes tenían derecho a 6 días continuos por ley, por un año laborado. Ahora ya tienen derecho a 12 días. La confusión y las preguntas en relación a esto vienen a partir de cuándo va a tener aplicación esta reforma. Y los transitorios dieron una solución, a mi forma de ver, buena para los trabajadores. Y si se llega a ir a un juicio, van a resolver a favor de los trabajadores por el principio, en caso de duda, resuelvas en favor del trabajador. Y se trata de que si tú entraste en enero del año pasado a trabajar, la reforma, la ley que te aplicaba era la pasada. Pero si tu aniversario lo cumples el 5 de enero, te tienen que aplicar ya la nueva reforma. Se podría decir que es retroactivo para el patrón, pero la ley no se aplica de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. En este caso beneficia al trabajador. Como beneficia al trabajador, pues hay una pugna de intereses, de derechos. Pero van a resolver en favor del trabajador seguramente. Y beneficio a favor del trabajador quiere decir que todos los contratos individuales y colectivos ya se tienen que adecuar a la nueva reforma, siempre y cuando estén abajo de lo que la ley va a otorgar ahora. Si tienen 8 días, 9 días, 6 días de vacaciones el primer año, hay que ajustar el contrato colectivo individual a 12 y aplicarlo a partir del 1 de enero. Así está la reforma. Ahora, este es un avance, sin duda, en el derecho de los trabajadores, pero todavía quedamos muy lejos de otros países que están dando muchos más amplios periodos vacacionales. Se esperaría que hubiera todavía un avance más en este sentido. Es complejo porque hemos visto que a algunos empresarios no les ha gustado mucho la reforma. ¿Qué futuro tiene este tema de las vacaciones? Sí, normalmente las vacaciones sí va a haber que ajustarlas. Y yo creo que sí hacía falta ajustarlas. Sin embargo, ahorita en las negociaciones colectivas, que es el otro tema que vamos a platicar, les cuesta trabajo a las empresas que no han tenido un ingreso superior a la inflación el poder ajustarse. Porque no solo es pagar las vacaciones nuevas a los trabajadores, sino también pagar la prima vacacional, que aunque la prima vacacional no aumentó, al tener más vacaciones, pues incrementa el dinero en el bolsillo de los trabajadores. Y también, como son más vacaciones, tiene que el patrón contratar a alguien que supla a los trabajadores en el periodo que están descansando, que es el doble de lo que estaban descansando el primer año. Por eso se va a incrementar mucho. Yo creo que tiene que haber un periodo de adaptación. La intención del derecho laboral es que siempre vaya mejorando en favor de los trabajadores, pero el derecho laboral es un derecho que su objetivo es el equilibrio entre los factores de la producción. Normalmente el desequilibrio siempre es para los trabajadores. Y la forma de dar equilibrio es con derechos tutelares a los trabajadores para que se equilibre la balanza. Pero también el desequilibrio puede ser en contra del patrón. En este caso hay empresas que sí lo pueden pagar, empresas que no lo pueden pagar. Tendrán que negociar. Y ya ha llegado el momento, yo creo que el camino para aumentar las vacaciones no van a poder ser abajo de ley, pero para aumentarlas va a ser el camino de la negociación colectiva.
La reforma legal ahorita se ve muy pronto para ajustarla a otros países, pero el derecho laboral no solo se hace a través de la legislación, sino también mucho de la negociación colectiva o de la negociación individual en los contratos individuales de trabajo. Es parte de lo que tiene que hacer para mejorar las vacaciones, aunque se ve un poquito lejos todavía. ¿Es posible que estos 12 días ya regulados en la Ley Federal del Trabajo, a partir del primer año de antigüedad, puedan ser distribuidos a lo largo de todo este año? Es decir, si un trabajador ya cumple hoy los requisitos para disfrutar de estos 12 días, ¿puede pactar con la patronal que a lo largo de estos 12 meses pueda ir repartiendo esos 12 días de vacaciones que tiene? No, curiosamente no. La reforma dice que por lo menos 12 días tienen que ser continuos. Y hubo un cambio importante, porque antes como te daban 6 meses para disfrutar las vacaciones, casi estaba a arbitrio del patrón decir cuándo las iba a disfrutar el trabajador durante esos 12 meses. Ahora ya no. Dice que los 12 días por lo menos que tiene que descansar continuos, el trabajador puede elegir el tiempo y forma de disfrutarlos. ¿Es el trabajador quien elige? El trabajador, los 12 primeros días de vacaciones. Y ya cuando excede sí lo puede pactar con el patrón cuándo disfrutarlos. Es decir, le puede avisar al patrón, en una semana me voy de vacaciones a disfrutar los 12 días que tengo. Como está la reforma, sí. Y los demás no, sí los pueden pactar. Ahorita se habla de una negociación que puede haber ahí entre los trabajadores y los empresarios. ¿Esto cómo quedó finalmente? Sí, puede haber negociación pasando los 12 días. Pero bueno, ¿qué va a pasar en la realidad? Cuando una norma no se incumple, lo que pueden hacer es demandar. Pero un trabajador no va a demandar por las vacaciones que no le están dando continuas. Más bien lo van a poder pactar. Yo creo que va a pasar ahí. ¿Qué puede pasar? Que si la inspección del trabajo se da cuenta que no están gozando de los primeros 12 días, pues va a multar al patrón, no al trabajador, que no le está dando por lo menos los 12 días continuos. Tiene 18 días de vacaciones, 12 días tienen que ser continuos, por lo menos en papel. Los otros 6 se pueden negociar y si el patrón no respeta esto, lo pueden multar o el trabajador lo podría demandar, cosa que va muy improbable porque el trabajador normalmente no demanda por vacaciones. Por puras vacaciones. Ahora, el tema de la nueva forma en la que operan los sindicatos en cuanto a su vida interna democrática, es decir, la última o una de las últimas reformas vino a pretender hacer más democrática la elección de los comités de los sindicatos. Y de esto, pues bueno, me parece que muchos sindicatos se han encontrado con complicaciones para acreditar que llegan de forma democrática a sus comités ante la autoridad encargada de supervisar esta circunstancia, doctor. Sí, se viene un proceso muy interesante que ya está a punto de terminar. Se llama de legitimación de los contratos colectivos. Para evitar que hubiera contratos de protección, ahora le tienen que preguntar a los trabajadores si conocen el contrato colectivo y están de acuerdo en seguir con el contrato colectivo. Si el sindicato es una consulta, en esa consulta no obtiene por lo menos más del 50%, el contrato colectivo queda nulo, más no los derechos de los trabajadores, esos siguen vigentes. ¿Qué va a pasar? Si el sindicato intenta legitimar y no legitima, se va a quedar sin contrato colectivo. Los derechos de los trabajadores van a estar vigentes. El problema que yo veo es que van a estar en un, vamos a llamarle, registro público sindical, donde van a estar todos los nombres de las empresas que no legitimaron su contrato colectivo o que no tienen contrato colectivo. Esto va a provocar que puedan haber mucha controversia interna en la empresa, que en vez de estar dedicada a producir, esté dedicada a las elecciones sindicales. O a litigar los asuntos. A litigar los asuntos. En los centros en los tribunales laborales. ¿Existe la posibilidad de que ante esta circunstancia después aparezca otro sindicato que pretenda reclamar la titularidad del contrato colectivo que anteriormente tenía con otro sindicato la empresa? Sí, ahora va a ser, bueno, la titularidad no ha cambiado, eso quedó igual. El que dice que tiene la mayoría puede demandarlo, es en un recuento y se queda el que tiene la mayoría. Lo que cambió es la firma de contrato colectivo. Ahora para firmar un contrato colectivo no es como antes que llegabas y lo depositabas. Tienes que obtener lo que tú estabas comentando acertadamente, en base a la democracia sindical, una constancia de representatividad que la tienes que solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en México, diciéndole, oye, Centro Federal de Conciliación, yo tengo por lo menos el 30% del apoyo de los trabajadores. El Centro de Conciliación Federal te va a dar una convocatoria para que la peguen en el sindicato y en la fuente de trabajo, y esto va a dar pauta a lo que comentabas, a que más sindicatos puedan converger
adherirse a la consulta. Pueden ser más de 3 sindicatos, aunque sea el 30%, porque un trabajador puede pertenecer a más sindicatos en el mismo procedimiento. No lo van a sacar de un padrón porque está en un sindicato. ¿Y cuándo se va a ver quién tiene la mayoría? En la consulta. ¿Con quién te vas? ¿Con melón, con sandía o con fresa? Pues si hay más sindicatos. Y el que obtenga ahí sí la mayoría de los presentes va a poder firmar el contrato colectivo o emplazar a huelga por si no quieren firmar el patrón el contrato colectivo. Si oye bien, va a tener complicaciones y se puede distraer un poquito la empresa de lo que tiene que hacer. Los trabajadores se preguntan, bueno, ¿y cómo me beneficia a mí como trabajador? Pues, El derecho a elegir. A veces llegabas a una empresa y te decían, este es el sindicato, y había una cláusula de exclusión por ingreso y por separación. Nada más quedó la cláusula de exclusión por ingreso, que es te juntas a trabajar a la empresa si estás en el sindicato. Si no estás en el sindicato, no te junto a laborar a la empresa. Ya quitaron la cláusula de exclusión por separación, que era cuando estabas en la empresa y te corrían del sindicato, el patrón tenía la obligación de correrte del trabajo. Esa ya no está. La otra ya la Corte la declaró contraria a la Constitución. Pero de todas formas, el trabajador no tenía mucha opción de poder elegir con qué sindicato irse si tenía esa cláusula de exclusión y se iba con el sindicato que estaba. Y a veces, cuando pasaba el tiempo, los sindicatos estaban muy amigos del patrón o eran sindicatos que no tenían ninguna representatividad. Simplemente lo utilizaban para que no los emplazaran a huelga por firma de contrato colectivo. Y ahora ya esa posibilidad ya no está, porque el trabajador lo tiene que convencer el sindicato, le tiene que ofrecer algo el sindicato, porque si nomás te quitan el 2 o 3% de la cuota sindical que el trabajador ya puede decir si la paga o no la paga, pues ¿qué beneficio tiene el trabajador? Tiene que convencerlo de que lo va a asesorar, lo va a defender, va a estudiar, mejorar y defender sus derechos para que sea una efectiva defensa de los trabajadores. Y eso el trabajador lo puede elegir ahora sí libremente, en cualquier momento. Yo creo que es una ventaja para el trabajador. Me llama la atención esta parte que dice, doctor, que el trabajador puede elegir si paga o no la cuota sindical. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que hacer un trabajador para decirle al sindicato, no quiero pagar la cuota sindical? La ley no dice, y hay un principio en la Ley Federal del Trabajo, que no exige formalidades con tal de que se entienda que estás pidiendo. Entonces puede haber 3 cauces. Que le diga al tribunal laboral, que se me hace muy complicado, que le notifique al sindicato por escrito y que le diga al patrón, patrón, yo no quiero que me descuentes la cuota sindical. Y si el patrón insiste, podría ser un descuento injustificado, porque la ley ya dice que se puede negar al trabajador a que le descuenten la cuota sindical. Y cualquiera de esas manifestaciones es una manifestación inequívoca del trabajador de que no quiere que le descuenten cuota sindical. No hay una formalidad, hay que echarle imaginación al tribunal, al patrón o al sindicato. El propio sindicato recabará el acuse de recibido de que ya no te quiero pagar la cuota sindical. Así es. Entonces, con esto se combate también las simulaciones que hay en cuanto a los sindicatos, Sí, en así cuanto es. a los dirigentes, lo que hemos visto en tantos casos como los de Pemex y muchos otros, en donde finalmente todo se trataba de una simulación. Sí, sí, es algo bueno de la reforma. Tiene que haber una vida activa del sindicato, porque cuando es la consulta puede ser por un visitador de la Secretaría del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a estar dando fe de cómo se hace la consulta. La consulta la hace el sindicato, o también puede ser ante un fedatario público, pero aunque sea ante un notario, en la consulta para legitimar el contrato colectivo, puede venir la Secretaría del Trabajo a través de la Inspección del Trabajo a revisar que no sea una simulación. Y eran simulaciones porque si tú tenías un contrato colectivo, no te podían emplazar a huelga por firma de un contrato colectivo nuevo. El derecho de huelga es un derecho de presión, que sirve porque te presiona. Pero si sabes que te vas a tardar 2 años litigando una titularidad, pues el trabajador se le va a quitar el ánimo de litigar. En cambio, si el emplazamiento a huelga viene a 10 o 15 días, dependiendo qué tipo de huelga sea, se va a presionar el patrón y lo va a obligar a negociar. Por eso yo creo que sí abona mucho a evitar la simulación de sindicatos amigos. Pues doctor, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por compartir estas reflexiones que me parece son importantes y ojalá podamos seguir generando inclusive mesas de análisis en torno a lo que es la Ley Federal del Trabajo y las últimas reformas. Con mucho gusto y estamos a la disposición. Muchas gracias al doctor Esaú Conrado Peña, especialista en Derecho Laboral, por estar con nosotros. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más.